Adelante, pase al Museo de Geometría Insólita, donde disponemos de cuadros y esculturas de todas las locas formas que los matemáticos han descubierto y que, bajo circunstancias normales, son imposibles de crear en nuestro universo tridimensional. ¿Qué tal si empezamos con un clásico, la botella de Klein? Bueno, parece que no le ha gustado mucho. La siguiente nunca falla, el plano proyectivo, ¡qué absoluta maravilla! ¿Tampoco le convence? Vaya, es usted muy exigente. Quizás prefiera nuestras esculturas. ¿Qué opina de esta rosquilla imposible? ¿Qué dice? ¿Que aquí solo hay cuadraditos y cubos de colorines y que le devuelva el dinero de la entrada? Cielos, discúlpeme, con la emoción se me ha olvidado explicarle cómo funciona el museo. Le aseguro que no le he mentido. Estos cuadros y esculturas son objetos que no podemos crear normalmente, pero que, haciendo uso de un pequeño truco muy simple, nos permiten estudiarlos y hacernos una idea de cómo sería tenerlos delante. Deje que le explique cómo, y le aseguro que tras escucharme podrá contribuir al museo con tan solo unos cuantos lápices de colores. Pase y descubra los espacios de identificación. En este vídeo te voy a explicar exactamente cómo estos dibujos representan esas figuras tan raras que te he prometido. Te contaré qué son los espacios de identificación, replicando algunas construcciones geométricas familiares con ellos, y una vez entiendas la idea, te daré un tour por el museo, que culminará en un objeto extrañísimo, la esfera dodecaédrica de Poincaré, una forma que guarda una relación muy estrecha con la conjetura de Poincaré, el único problema del milenio que a día de hoy está resuelto. Vamos allá. El primer objetivo que nos gustaría lograr es representar en una hoja de papel formas que, sin usar algún tipo de truco, no se pueden meter dentro de algo plano. Por ejemplo, empecemos por un cilindro. Para que sea más sencillo, un cilindro sin tapas, un tubo, vamos. Un cilindro, ciertamente, necesita 3 dimensiones para vivir, no cabe en un papel. Podrías decirme, a ver, pues toma un cilindro, dibújalo y ya. Esto se llama una proyección. Estamos tomando un objeto tridimensional, lo miramos y proyectamos lo que vemos en una hoja de papel, arrebatándole la tercera dimensión. Es básicamente lo que está pasando en tu pantalla. Y esto está genial, pero no es exactamente lo que quiero que hagamos. Después de todo, más adelante vamos a considerar figuras que no podremos mirar ni sabemos cómo se ven, no podremos proyectarlas. El objetivo es algo que, al contrario que este dibujo, no necesite imaginación tridimensional para entenderse. Te propongo el siguiente reto. Digamos que estás diseñando un videojuego y quieres que el jugador entienda que está en un cilindro, por ejemplo, saltando entre las almenas de una gran torre que ocupa toda la pantalla. ¿Cómo le das a entender que se encuentra en un cilindro sin doblar la torre, o sea, dejándola plana? Pues es bastante sencillo. Si estas almenas en el lado izquierdo de la pantalla representan, por ejemplo, este punto de la torre, conforme el personaje avance y llegue al final, si realmente está en un cilindro, debería volver al punto de partida, ha dado toda una vuelta. Bueno, pues entonces, en cuanto salga del lado derecho de la pantalla, haces que aparezca en el izquierdo. Esto es algo que se hacía mogollón en videojuegos antiguos, lo de salir por un lado y aparecer en el otro. En el Mario Bros. Clásico o en el Pac-Man. Todos ellos viven en cilindros. Mientras escribía el guión de este vídeo, me acordé de que había un par de niveles en el Mario Bros. 3 que hacían esto mismo, y justo están en el mundo cuya temática son, sí, las tuberías. O sea que Mario está literalmente andando en un cilindro, una tubería. Me pregunto si lo hicieron a propósito. Volviendo al papel. Para plasmar esto en un dibujo, una forma común de hacerlo es la siguiente. Si este cuadrado fuese la pantalla, para indicar que ambos lados están conectados, vamos a colorearlos del mismo color y a decorarlos con una punta de flecha, para indicar que los dos extremos del cuadrado son realmente el mismo, que cuando llegas a uno puedes aparecer en el otro. Y este es el primer ejemplo de un espacio de identificación. Es simplemente una construcción como esta, en la que algunos lugares están identificados, son el mismo. Es más común llamarlos espacios cociente, pero la razón del término cociente no es muy clara sin un poco de contexto, así que yo los llamaré espacios de identificación. Hay básicamente 2 formas de pensar en un espacio de identificación. Una es la que yo llamo del teletransporte. Piensas que cuando te sitúas en uno de los extremos verticales del cuadrado, realmente estás en 2 puntos, uno y su identificado, al otro lado. Esto significa que si estás caminando y llegas a un extremo del cuadrado, pues puedes saltar al identificado, te teletransportas. La otra interpretación es la del pegado.
ya que hay puntos que están identificados, tratas de deformar tu dibujo para pegarlos de algún modo y que cada pareja de puntos identificados vaya a uno solo. En este caso, tomas el papel y, en 3 dimensiones, lo enrollas hasta que un extremo se toque con su identificado. Aquí queda latente que lo que tenemos es efectivamente un cilindro. Podríais quejaros y decirme, con mucha razón, que el espacio de identificación no es un cilindro de verdad, o que no lo plasma del todo bien. Después de todo, un cilindro tiene una cierta curvatura, cosa que en nuestro dibujo no se ve por ningún lado. Es cierto, un espacio de identificación no captura completamente la geometría de la forma que representa, pero sí su topología. Si te interesa, tengo un vídeo entero en el que hablo de qué es la topología y sus matices, pero para este vídeo te basta saber que mientras que a la geometría le importan las longitudes, los ángulos y las curvaturas de las formas, la topología se interesa por cosas más laxas, como la cantidad de agujeros de una forma, las bifurcaciones o los tipos de paseos que puedes dar en ella. En pocas palabras, a la topología no le importa la forma concreta de una cosa, sino su forma general. Y los espacios de identificación sí son una buena representación topológica, o sea, general, de los espacios que plasman. Por ejemplo, todo paseo que des en un espacio de identificación se corresponde con uno en el espacio de verdad. Así que con ellos podemos simular cómo es caminar por estas figuras, como ya hemos visto con el ejemplo del videojuego. Guay, ¿no? También son útiles para hacer otras cosas topológicas de las que ya he hablado en este canal, como calcular más cómodamente su número de agujeros o su grupo fundamental. Vamos con unos cuantos ejemplos más de espacios de identificación que sí podemos visualizar en 3 dimensiones. Asteroids es otro de esos juegos retro en los que al salir por el lado derecho de la pantalla te vas al izquierdo, pero atención, que si sales por arriba te vas abajo. Lo mismo le pasa a los susodichos asteroides y a tus proyectiles, lo que te permite hacer disparos muy chulos, bueno, si eres un poco mejor que yo, claro. ¿Qué espacio de identificación es este? Pues volviendo a nuestro cuadrado, además de la identificación del cilindro de antes, ahora tenemos nuevas identificaciones en los lados de arriba y de abajo. Esto, aunque no se vea muy claramente ahora mismo, es una superficie que ya has visto antes. Vamos a hacer la visualización del pegado para descubrirla. Fíjate, si primero hago la identificación de los lados rojos, obtenemos un cilindro, como ya sabemos. Y ahora tengo que pegar también los lados azules, así que vamos a juntarlos haciendo encajar las flechas. Obtenemos la superficie de una rosquilla. En matemáticas llamamos a esto un toro. O sea que el espacio sideral de Asteroids tiene forma de rosquilla, ¿quién lo diría? El espacio de identificación de un toro es uno de los más usados y útiles. Los paseos que puedes dar sobre un toro son bastante más complejos de lo que parecen, forman nudos, y el espacio de identificación da una forma plana y clara de dibujarlos. Muy útil. Quiero hacer una última observación sobre el espacio de identificación del toro. Mira este punto de aquí, el de la esquina. ¿Con quién está identificado? Bueno, por un lado está en el lado rojo, así que está identificado con este otro punto del otro lado rojo. Pero por otro también está en el lado azul, así que también está identificado con este otro. Y espérate, porque estos 2 puntos están a su vez identificados con esta esquina. Vaya, que las 4 esquinas están identificadas. No hay ningún problema con esto. En un espacio de identificación puedes tener tantos puntos identificados con tantos otros como quieras. Realmente solo hay una cosa que tienes que tener en cuenta, que es asegurarte de que tu identificación sea lo que se llama transitiva. Si dices que el punto A y el B están identificados y que el B y el C también, entonces A y C deben estar identificados. Lo cual tiene mucho sentido. Si dices A y B son el mismo punto y B y C son el mismo punto, pues vale, claro, A y C son el mismo punto. Mientras tengas en cuenta eso, puedes hacer lo que te dé la gana. Así que puedes sacar tus lapiceros y a ver qué espacios raros se te ocurren. Para que veas lo radical que puede ser con tus identificaciones, por ejemplo, podrías decir que, oye, vas a hacer que todos los puntos del borde del cuadrado son el mismo punto, los identificas todos. O sea, que si te paseas por aquí, cuando llegues al borde del cuadrado, puedes teletransportarte y aparecer por donde quieras, en el borde. Esto, lo creas o no, es una pelota, una esfera hueca. Si el cuadrado es de tela y pones todos los puntos del borde juntos, creas, en efecto, un paquetito de tela, una cavidad esférica. ¿Qué te parece? Y hasta ahora los ejemplos solo identificaban puntos del borde, pero puedes identificar puntos del interior de tus figuras también, como he hecho en mi obra de arte de antes. Vaya, que le des rienda suelta a tu imaginación.
Creo que es momento de volver al museo y conocer a las formas raras que podemos hacer con espacios de identificación. Lo que va a pasar con ellas es que la visualización del pegado no va a funcionar en 3 dimensiones, así que tenemos que contentarnos con la interpretación del teletransporte. Para entender a lo que me refiero, empecemos con esta, la botella de Klein. Es muy parecido al toro, pero tiene una diferencia fundamental. ¿Ves que la flecha del lado de arriba está del revés? Esto quiere decir que los lados de arriba y de abajo están identificados en sentidos inversos. O sea que cuando subes por aquí, apareces por acá. El pegado no se puede hacer bien, porque aunque puedes identificar los lados rojos para hacer este cilindro, cuando vas a pegar los dos extremos como en el toro, las flechitas tienen el sentido opuesto, no coinciden. Para que coincidan y puedas pegarlas, necesitas hacer alguna virguería. Mira, si doy media vuelta a un extremo del cilindro y retuerzo el otro extremo, ahora las flechas de los círculos sí coinciden. Si tu papel pudiese atravesarse consigo mismo, podrías simplemente hacer esto. Esta es la representación típica de la botella de Klein en 3 dimensiones. Aquí está de forma más estilizada. Pero claro, para hacerla hemos hecho trampa y hemos tenido que intersecar a la forma consigo misma de manera artificial, cosa que no deberíamos haber hecho. No hay forma humana de meter la botella de Klein en el espacio sin estas autointersecciones erróneas. Así que la visualización del pegado es un poco traicionera aquí. Es mejor quedarse con el espacio de identificación y con la interpretación del teletransporte. Si tuviésemos acceso a una 4ª dimensión espacial, ahí sí que podríamos realizar este pegado sin que la forma se intersecase consigo misma. Pero tristemente, sin hacer algún tipo de truco, eso nos resulta imposible. Si en este espacio de identificación invertimos también la identificación de los lados rojos, obtenemos lo que se llama el plano proyectivo. Si te fijas, lo que pasa en el plano proyectivo es que si vas a un punto del extremo del cuadrado, apareces en el diametralmente opuesto. De nuevo, es imposible realizar el pegado en 3 dimensiones sin incluir autointersecciones que no reflejan bien cómo es la forma realmente. Déjame enseñarte una propiedad curiosísima del plano proyectivo. Voy a tomar una cuerda y a atarla al plano proyectivo, así. Pues así, el plano proyectivo está atrapado. Por mucho que mueva la cuerda a ras de su superficie, no puede librarse de ella. Un poco como le pasaría a una rosquilla con una cuerda atada aquí. Si no le cortas la cuerda, no puede librarse de ella. Pero digamos que como quiero que el plano proyectivo esté muy atrapado, antes de cerrar el lazo, le doy otra vuelta más a la cuerda, de exactamente el mismo modo. Así está doblemente atrapado, ¿no? Pues la he fastidiado, porque en vez de atraparlo más, lo he liberado. Mira, moviendo la cuerda así, y luego así, y por último, así, ¡tachán! Logras que la cuerda acabe teniendo esta pinta, o sea que ya no está atando nada de nada y se desprende. Te pongo la animación de nuevo para que veas que los movimientos que hace la cuerda son perfectamente válidos. Algunas de estas formas raras, que solo se pueden construir de verdad en dimensiones más altas, tienen esta extraña cualidad de que a veces hacer un circuito en ellas varias veces, como el de la cuerda, es equivalente a no hacer nada, a no atarlas en absoluto. Fenómenos como estos se llaman genéricamente torsión y nos resultan muy antiintuitivos, pero los podemos observar en nuestros espacios de identificación sin problema. ¿A qué mola? Venga, un último ejemplo antes de pasar al gran final. ¿Recuerdas cómo antes hemos hecho una esfera hueca, tomando un cuadrado relleno e identificando todos los puntos del borde a uno solo? En matemáticas nos referimos a esta esfera como una esfera bidimensional, porque aunque es verdad que vive en 3 dimensiones, es, en esencia, algo que de por sí solo tiene 2 dimensiones. Intrínsecamente se parece más a algo plano, como se ve en el espacio de identificación. Pues bien, lo mismo podemos hacer en una dimensión más para hacer una esfera de mayor dimensión. Si tomamos un cubo relleno e identificamos todo su borde a un único punto, decimos que son todos el mismo, obtenemos lo que los matemáticos llamamos una esfera tridimensional. De nuevo, vive en un espacio de 4 dimensiones, donde no podemos verla, pero tiene intrínsecamente 3 dimensiones. Y por suerte, eso nos permite verla como un espacio de identificación en este cubo.
Por cierto, poco importa la forma concreta que hubiese tenido nuestro cubo relleno para empezar. Podría haber sido una bola rellena o un dodecaedro relleno, por ejemplo. Llegados a este punto, estás listo para conocer a una última forma extrañísima y su historia, la esfera dodecaédrica de Poincaré. Debe su nombre a que es un espacio de identificación construido sobre un dodecaedro, y a que es un impostor que se hace pasar por una esfera. Pero me estoy adelantando. Para contar su historia hay que remontarse a París en el año 1900, donde el polifacético matemático Henri Poincaré investigaba desde la Sorbona. Una de las múltiples contribuciones de Poincaré a las matemáticas fueron los grupos de homología, una herramienta matemática que cuenta el número de agujeros o cavidades de diferentes dimensiones que tiene un espacio. Por ejemplo, una rosquilla hueca tiene dos agujeros que llamamos de dimensión 1, que son el agujero de la rosquilla y el agujero interno, porque está hueca, y un agujero de dimensión 2, que es toda la cavidad que encierra. Desde la perspectiva de la homología, las esferas son las formas que tienen las cavidades más simples. La esfera de dimensión 1, que es un círculo, tiene una cavidad homológica de dimensión 1 y ninguna más. La de dimensión 2, una de dimensión 2 y ninguna más. La de dimensión 3, una de dimensión 3 y ninguna más, etcétera, etcétera. La teoría que desarrolló Poincaré era muy novedosa y había varios temas que la comunidad matemática no tenía claros. Así que Poincaré estaba, bajo sus propias palabras, forzado a volver a la cuestión en repetidas ocasiones, con lo que empezó a publicar suplementos a sus artículos. El segundo suplemento, el de 1900, acaba con una absoluta bomba. Poincaré, sin venir muy a cuento con lo que estaba contando justo antes en el suplemento, dice, traducido muy laxamente, bueno, que sepas que las esferas son las únicas formas geométricas que tienen una sola cavidad homológica de una cierta dimensión y ninguna del resto. ¿Cuál es mi fuente? Trust me, bro. Por supuesto, aquí Poincaré no se refería a las esferas en sentido geométrico, sino en sentido topológico, y todo lo que voy a decir a continuación es también en ese sentido. Esto que afirmaba Poincaré era un gran punto a favor de su invento, la homología, porque básicamente decía que gracias a ella podías detectar cuando algo es una esfera sin miedo a equivocarte. Si tiene los mismos agujeros que una esfera, es que es una esfera. Bueno, pues resulta que Poincaré se había tirado un triple y había fallado, porque 4 años después descubrió algo que iba en contra de lo que él creía, algo que tenía las cavidades exactamente como las de una esfera y sin embargo no era una esfera. Lo publica en su quinto y último suplemento, y una construcción moderna de lo que hace es lo siguiente. Empezamos tomando un dodecaedro relleno y vamos a identificar cada punto de una de sus caras con un cierto punto de la cara opuesta. Este punto, por ejemplo, se va a identificar con aquel que obtengamos tras hacer este proceso. Trasladamos una copia de la cara en la que está el punto a la cara opuesta y si te fijas no coinciden. Bueno, pues lo que hacemos es rotar en el sentido de las agujas del reloj hasta que coincidan. Y allá donde acabe nuestro punto va a ser su identificado. Para ver cómo están identificadas las caras más fácilmente, voy a dibujar a nuestro amigo topo en cada cara y a aplicarle la identificación. Haciendo esto en todas las caras, ¡tachán! Esta es la esfera dodecaédrica de Poincaré. Poincaré calculó cuántos agujeros de cada dimensión tenía y descubrió que tenía los mismos que una esfera de dimensión 3, o sea, un agujero tridimensional y ninguno más. Pero sin embargo, no era una esfera en sentido topológico, sino que se hacía pasar por uno. Poincaré sabía que no era una esfera porque calculó otra cosa de ella, lo que se llama su grupo fundamental, y era decididamente distinto al de una esfera. Esto llevó a Poincaré a modificar su creencia y a preguntarse lo siguiente: si además de coincidir en agujeros con una esfera, tu forma también tuviese el grupo fundamental como el de una esfera, ¿podrías afirmar entonces que es una esfera? Esta pregunta acabó siendo uno de los famosos problemas del milenio. Se llegó a conocer como la conjetura de Poincaré, y su resolución tiene una historia fascinante. No se resolvió del todo hasta un siglo después de ser planteada, en el 2006, por Grigori Perelman, con respuesta afirmativa. Esta vez, la intuición de Poincaré estaba en lo cierto. El descubrimiento de la esfera dodecaédrica por parte de Poincaré fue clave para corregir su conjetura original, que era falsa, y llegar al teorema verdadero que conocemos hoy en día. Nada mal, ¿no?
Espero que tras este vídeo estés animado a sacar una hoja de papel y a ver qué espacios extraños puedes crear con unos pocos dibujos. Quién sabe, quizás sigas los pasos de Poincaré y refutes otra conjetura. Muchas gracias por verlo hasta el final. Suscríbete para más vídeos así y hasta la próxima.